Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Úcharas Podcast, este espacio de difusión cultural de la página Historia Pueblo Yaqui. Hoy estamos muy contentos y felices por tener aquí a José López. José, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Pues muy contento de estar aquí en tu programa y pues gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bueno tenerte por acá. Y también a todos los que estaban aquí en el chat esperando a ver quién está por aquí. Nancy Mercado, saludos. Rosy Saludos, Zazueta. Nancy. Rosy, muy buena película, felicidades, José. Ay, eso, muy bien. Muy buena película. Saludos a José Escobar. Oh, pues bienvenidos y más los que se vayan sumando ahorita que vayan llegando. Perfecto. Pues bienvenidos todos. Qué bueno que están por acá. Qué bueno que les ha gustado la película. Ya fui ayer a verla. Como te mandé la imagen por ahí. Sí. Sí, qué bueno. Sí, ya ahorita vamos a platicar un poquito de eso por ahí, de qué bueno, pero qué bueno que estás por acá. Vamos entrando en materia. Josian, para comenzar a conocerte, ¿tú eres originario de aquí de Ciudad Obregón? ¿De aquí? De Ciudad Obregón, sí. Órale. ¿Y desde siempre te gustaron las cámaras, desde niño? Sabes que no, yo creo que desde siempre me gustó el audiovisual, ¿no? O sea, lo que todo el mundo tenía de mi generación, pues obviamente televisión. Entonces, todo lo que fueran historias siempre fue algo que a mí me llamó la atención. Desde chiquito me gustaba contar historias, y era de los que te contaba una historia al momento en cómo me iba llegando a la mente, ¿no? Entonces, ese gusto por las historias, yo creo que lo tengo desde pequeño, ¿no? Yo recuerdo, incluso cuando estaba chiquito, que creo es el momento en el que los seres humanos empiezan a tener conciencia de sí mismos, Sí. conciencias de su realidad, es como entre los 2 y 3 años, ¿no? Entonces yo siento o creo que uno de mis recuerdos más viejos que he tenido Sí. fue cuando quise preguntarle a mi familia, a mi alrededor, cómo se llamaba la película que estaba en la televisión. Órale. Y yo recuerdo que no hablaba, o sea, era un bebé que no hablaba, entonces, pero yo sabía que quería preguntar eso, yo sabía que quería que me dijeran qué era eso que estaba ahí, porque yo sabía que salían cosas en la televisión y que tenían un nombre, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era una película, no recuerdo cuál, pero yo recuerdo esa sensación de preguntarle a mi mamá, a mis hermanos, dime cómo se llama eso, quiero saber cómo se llama la película, porque no es la primera vez que me estoy sentando aquí a verlo, pero quiero saber el nombre. Órale, desde que tenías como 3 años. Sí, porque No. no sabía hablar, entonces nadie me supo decir, pero yo recuerdo ese sentimiento de frustración de niño, de que es que no me están entendiendo, yo quiero que me digan cómo se llama, ¿no? Órale. Esa es una anécdota que sí recuerdo muy interesante, creo. Y así Sí. yo creo que desde pequeño fue el gusto por las historias más que nada, y el gusto por el cine. El gusto por el cine vino más adelante, porque obviamente lo que tú veías en televisión o las películas que veías en televisión no dejaban de ser como un entretenimiento o un vehículo para soñar, un vehículo para conocer otros lugares, conocer otras cosas, no para entretenerte, pero nunca lo ves más allá, ¿no? Más que este espacio padrísimo de juego y de entretenimiento. O sea, a mí me tocaron los cines, no sé si todavía existan, pero estos cines de carpa Ah, que de los hacían judíos, ¿cómo decían? de los húngaros, ¿no? Húngaras. Yo también tengo recuerdos de un par de ocasiones de haber ido a uno de esos cines húngaros, que para quienes Sí. no tienen idea, pero se usaba que andaban por todos los pueblos y andaban por todos Sí. las colonias y todo, y ponían unas En un carpas baldío, güey. en un baldío, ponían bancas
y ponían películas de Mario Almada, Fernando Almada, ponían películas de Bruce Lee o de luchadores, ¿no? Entonces yo Sí, recuerdo haber ido un par de veces a eso, estaba muy pequeño, no recuerdo ni el título de las películas, nomás me acuerdo de que era Bruce Lee o que eran películas de karate, ¿no? Las que sí. pasaban ahí. Entonces, sí, yo creo que toda esa época de niño Ujú. fue el gusto por las historias y fascinado por todo esto que era el cine, pero no más allá, o sea, no, nunca decir, yo quiero agarrar una cámara, yo quiero hacer esto. Ni siquiera cámara de fotos. Sí, aunque mi papá era fotógrafo, de bodas, de Ah, social. graduaciones, fotógrafo social. Entonces, y yo le ayudaba a A ir a revelar. revelar las fotos, clasificarlas, entregarlas a la gente y todo eso. Entonces, mi papá, Oh, me acuerdo que tenía un par de cámaras de foto y sí me llamaba la atención, ¿no? Pero la fotografía de repente nos la prestaba y podíamos, más o menos hacer algunas cosas, pero era de foto, ¿no? O sea, no, todavía no la había, foto fija, ¿no? era foto fija. Este, y, y pues yo creo que yo sabía que me gustaban las historias, entonces yo no sabía de qué manera abordar o por qué camino podía yo expresarme o podía yo contar historias, porque inicialmente lo hacía hablando, o sea, salía con mis amiguitos a la cuadra a jugar béisbol, y cuando ya nos cansábamos de jugar, nos sentábamos abajo de un poste y yo les contaba historias, Ok. historias de lo que se me van ocurriendo, generalmente de terror, ¿no? Y contaba estas historias de terror y todo, a como se me iban ocurriendo las cosas. Y yo me acuerdo que era muy popular en ese sentido, porque a mis amiguitos les gustaba y se sentaban y escuchaban y me pedían una y otra historia. Ok. Entonces, de ahí yo creo que una manera que aprendí o que encontré de expresar esto fue a través de la escritura, ¿no? Y Ok. empecé A a escribir temprana edad. cuentos. A temprana edad. Sí, yo recuerdo que en primaria me dio a lo mejor por escribir poesía un poquito, escribir cuento, Ok. también a como yo lo entendía, ¿no? O sea, sin ninguna formación. Oye, un cuento, una historia que te acuerdas de aquella época de los que escribías así. Híjole, de tan niño, no, la verdad no recuerdo, pero yo recuerdo haber inventado superhéroes, por ejemplo, Ok. haber inventado superhéroes y los dibujábamos, y armábamos las historias de aventura de estos superhéroes. Y yo Ujú. recuerdo que cuando jugábamos, armábamos el programa o el episodio de esa aventura, le poníamos un nombre y los personajes actuaban, los superhéroes actuaban. Ok. Eso lo hacía junto con mi hermano entonces siempre fue contar historias, ¿no? Siempre fue crear eso. Entonces, yo creo que, como te decía, yo lo primero que aprendí, que era un vehículo para expresar lo que yo quería contar, fue a través del cuento, a Ok. través de poesía, a través de la escritura. Y, y así, o sea, yo creo que en secundaria también escribía algunas cosas. Y yo me acuerdo que escribía a mano, ¿no? Escribía a mano algunos cuentitos, y, Oh. y pues nada, yo creo que ya en la prepa sí me aventuré a escribir una novela. Y yo me acuerdo que esta novela era una novela de terror que se llamaba Manicomio. Se llamaba. Manicomio. Sí, fíjate, ahorita me estás haciendo recordar eso. Se Sí. llamaba Manicomio, porque yo era muy fan del cine de terror, ¿no? A ¿Te mí ya gustaba mucho? en la adolescencia me, me dio por el cine de terror. Órale. Te Yo soy muy veía, miedoso, ¿eh? no, Yo yo no te veo eso. veía todo lo que fuera de terror, todo lo que Órale. iba saliendo, yo lo veía. Yo no tenía filtro de si era bueno o malo, o sea, yo lo consumía. Este, eh, y yo creo que reflexionando ese tiempo que creo yo que fue el cine de terror lo que Ujú. más me atrajo del cine, yo creo que era
descubrir la capacidad que tiene el cine de crearnos emociones. Y la emoción del miedo, yo siento que era la emoción más visceral, o la que más se sentía al momento de estar frente a una película. Por eso Es fuerte, ¿no? por eso procuraba el cine de terror, porque yo sabía que me iba a conmover de alguna forma, sí o sí. Entonces, inicialmente yo siempre fui fan, y lo sigo siendo, del cine de terror, pero yo creo que fue la ventana que me jaló al cine. Entonces, por eso te digo, escribí esta novela, que no sé ni dónde quedó, y es una novela que escribí a mano, ¿de acuerdo? Ok. Se llamaba Manicomio. Eh, y, y ya fue en esa época, yo creo, en preparatoria, que empecé ya a ver otro tipo de cine, ¿no? Bueno, no, secundaria también, a ver otro tipo de cine. Yo recuerdo haber visto películas en una sala de cine que me conmovieron y que cambiaron completamente mi forma de ver el mundo y de forma de pensar, que no eran de terror, pero yo recuerdo haber visto Pelotón de Oliver Stone, por ejemplo, que Ok. fue una donde no me debieron haber dejado entrar, pero por alguna razón pude entrar. ¿Al Cinema Gemelo ese ibas o cuál? Era un Cinema Gemelos, y yo recuerdo fue una de las primeras películas serias, o sea, que me tocó ver así. Yo recuerdo que descubrí un mundo nuevo completamente con esa película, ¿no? Y descubrí lo que puede hacer una película, y te puede abrir universos que no conocías. O sea, yo no sabía nada de la guerra de Vietnam, o sea, yo no sabía nada de esa realidad. Entonces, el haber visto esa película en particular la recuerdo con mucha inquietud. Y así Ok. hubo varias así muy, muy, muy seguidos en mi adolescencia, que me fueron adentrando, ¿no? A Películas ya densas, ya con unos temas más Sí, yo profundos. recuerdo haber visto esa Pelotón, recuerdo haber visto Apocalipsis Now, también que tiene que ver Con Vietnam. con Vietnam. Recuerdo haber visto Los Padrinos, El Padrino 1, Padrino 2. Uy, esas las veo cada año, ¿eh? Sí, 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 son una clase de cine siempre, ¿no? Ah, Y mira, en mi una sala de compadre cine, ¿no? En fue una con mi sala de papá, cine ¿no? la experiencia se vuelve mucho más interesante, mucho más profunda, ¿no? Y eso pues Mira, todavía nos se puede comenta hacer. Casper Pelotón, una muy buena película del género que me gusta, ¿sí? El género Sí, bélico, ¿no? sí, totalmente, sí, totalmente. Y yo creo que fue en esa época donde ya empecé a despertar el mundo del cine por películas más serias, por películas, un cine internacional, ¿no? Mm, En México no se hacían muchas películas, estoy hablando de los 80s, 90s más o menos. sí. Y digamos que a mí me tocó ese momento ¿Te del tocó nuevo antes cine del mexicano. resurgir del nuevo cine? ¿El nuevo cine de cuándo fue? Fue en los 90, ¿verdad? El nuevo cine mexicano que etiquetaron en los 90s, fue con películas como Agua para Chocolate, Gran este, película. esta, Solo con tu pareja, la de Alfonso Cuarón, La mujer de Mm. Benjamín, de Carlos Carrera, La tarea, de Jaime Humberto Hermosillo. Pues todas esas películas que salen en los 90s, a mí ya me tocaron, pero cuando ya llegó ese momento, este, yo no tenía idea de que quería hacer películas, ¿no? Yo Ujú. recuerdo en la preparatoria, de alguna forma me hice de una cámara de video, no recuerdo, fue una ¿De cámara las de VHS o cuál? de las de que metías el cassette de VHS, ¿no? Ok. No recuerdo cómo llegó una cámara a mis manos, y con esa empiezas a experimentar y a grabar cosas, y te emociona el paisaje que capturas, los rincones que tomas, ¿no? O que posicionas la cámara de cierta manera, y empiezas a redescubrir el mundo con otra mirada. Ujú. Fue muy interesante. No era una cámara mía, te digo, ahorita no recuerdo exactamente cómo fue, pero que usábamos esta cámara de videocassette.
Debe haber sido de alguien que se las prestaba, ¿no? Porque sí, que nos la prestaba típico tío que la compra para grabar algo y la tiene ahí, ¿no? Sí, ándale. Entonces, y luego también es muy popular el cine de renta de VHS, o rentabas VHS o rentabas el Beta, también me tocó. Y ahí sí, pues consumes películas de todo tipo, todo tipo. Existía, antes de Blockbuster era Videocentro y rentabas en Videocentro, o Video Hollywood, en la esquina de tu casa había alguien que rentaba películas en tu Sí, colonia, ¿no? incluso Entonces, aquí en el pueblo había dos centros de renta, ¿eh? sí. Acá en Pueblo y aquí. Entonces era muy interesante cómo ahí te hacías de títulos que verdaderamente no había manera de acceder a ellos más que una renta. Y también estaban las rentas piratas con mayor razón. Que rentaban, o sea, de películas que jamás te hubieras imaginado. Sí. Yo me acuerdo que consumía de todo lo veía, o sea, desde los churros de bélicos y de karate, de terror, de todo Hasta lo Mario veía. Almada. Todo. Mario Almada, el cine de la época de oro del cine mexicano, todo. Hay un churrazo de Mario Almada que es hermoso. Donde se viste de karateca y anda haciendo ¡Uah! Sí, también la hizo de karateca. Entonces, yo, Sí, yo hermoso. después trabajé con Mario Almada en un cortometraje, fue uno de mis primeros cortos donde él Neta, ¿trabajaste con él? fue, sí, él fue el actor de este Una corto leyenda, ¿eh? que hicimos en el 2006, más o menos, cuando hicimos Oye, entonces te llevaste toda la adolescencia y temprana juventud viendo películas, consumiendo todo viendo lo que películas, encontraste. todo lo que podía. A lo que iba es de que fue hasta la universidad donde conocí el videoclub, más bien el cineclub, ¿no? Y en este caso el cineclub de biblioteca pública. Ok, ¿qué estudiaste tú? Yo estudié en la Universidad La Salle, Comercio Internacional. Ok. Entonces, ahí mismo en la universidad estaba el maestro Ramón Íñiguez como encargado del cineclub que había en la universidad, pero él también estaba en el cineclub que estaba acá en biblioteca. Entonces, yo iba al cineclub de biblioteca y ahí, pues con mayor razón, ya había un catálogo o un programa, ¿sí? Una programación de De títulos películas. que ya tenían cierta, ¿cómo se dice? Cierto cuidado, ¿no? En hacer ese programa. Entonces ahí aprendí muchísimo con películas, ¿no? Viendo Sí. películas de cine de autor, cine de arte y Sí, cine para internacional. los que no, si nos está viendo alguien que no esté muy enterado de lo que dice, lo que dice el buen Josian, de lo que hacen un programa, por ejemplo, ahorita está el Cine Club Tuerto en biblioteca, creo que así se llama, y hacen de que de repente dicen, este mes vamos a poner puras películas de cine japonés, y ponen puras películas japonesas. Y luego, este mes, por ejemplo, ahora en febrero, pusieron puras películas de amor y terror, creo que fue, o algo así. Sí. Entonces, por eso van cuidando las películas que ponen al mes, a eso se refiere, ¿no? Exactamente. Entonces, este cine club a mí me enseñó muchísimo el de biblioteca pública y también el maestro Ramón Iñiguez, que tenía él a cargo el cine club de la universidad. Entonces, ahí en la universidad es donde ya empiezo a descubrir un mundo que completamente desconocido del cine internacional, ya con recomendaciones del maestro, pues ya empiezo yo a buscar ciertas películas, buscar ciertos directores y empiezo a ver más cine, mucho más cine. Y hubo en ese tiempo, estoy hablando de fines de los 90, que había una revista en México que se llamaba Difusión de Cine, Dicine se llamaba, que esta Órale. revista era una revista que creo que era la primera revista, no, o la más conocida en ese momento, de crítica de cine. Era una revista que llegaba aquí a Obregón y la vendían en el mercado municipal. Entonces, estaba también en biblioteca y todo. Entonces, La yo época, la época de las revistas, de güey. las revistas. A mí Estoy también me hablando de tocó. una revista antes de Cinemanía, por ejemplo, que puede ser una revista que tiene Ujú. ya bastantes años. Estaba esta revista. Incluso después
Blockbuster o empezó a publicar más revistas de cine y todo. Pero estoy hablando de fines de los 90 y con críticos de cine que algunos todavía están vigentes, como el maestro Nelson Carro, que es el director de la Cineteca Nacional ahorita, el director de la programación, Javier Pérez Turren, Emilio García Riera, que ya falleció, que era uno de los pioneros de la crítica de cine en México, que han publicado libros de crítica de cine y libros de cine nacional, ¿no? Y entonces todos ellos hacían esta revista. Entonces descubro esa revista y no me la perdía porque salía cada mes, ¿no? Entonces era comprar la revista y te salían ahí muchas películas que jamás ibas a ver en Obregón, ¿no? O que no te imaginabas que existían. O que no te imaginabas que existían, porque hablaba de cine que estaba saliendo, ¿no? O sea, el que se estaba estrenando. Entonces estos críticos lo que hacían era, no sé, iban a Cannes y todos se chutaban todas las películas de Cannes y las publicaban la crítica en esa revista. O al Festival de Berlín o el Festival de San Sebastián y así, ¿no? Entonces estaba de muy, muy buen nivel. Y obviamente las primeras veces que yo leía esa revista no entendía absolutamente nada, porque leías las críticas de los intelectuales y decías, es que no sé de qué me están hablando. O sea, me parece muy absurda su opinión, o la película no la he visto, o sea, no podía yo saber. Pero, o te daban referencias que ni sabías tú. O que ni sabías tú porque no conocías. Por ejemplo, de repente dices, esta crítica está diciendo, no, este cine abstracto me recordó al director de los años 50 ruso. Tal y tal, ¿no? Exacto, tú no sabías. O te decían, esta película, una película que yo vi en ese momento y dije, esta película está padrísima, me encanta muchísimo. Y ellos decían, no está tan padre porque se parece mucho a una tal y tal y tal y tal, o resulta que es un remake japonés que tiene otra visión, Entonces, espérate, yo no... Es decir, la información iba más lento, ¿no? Ahorita tú metes el título de lo que quieras en internet y te va a decir... Deja tú, te sale un TikTok que en 3 minutos te resume la historia. ¿No? En 3 minutos te resume toda la historia y ya te dejas de investigar y de perder todo esta investigación que a mí me obligó pues a querer saber más, a querer aprender más, a buscar esas películas, a buscar a esos directores, ¿no? Y empecé a entender que la figura del director es el autor la mayor parte del tiempo. Entonces, y hubo de pronto un concurso a nivel nacional sobre crítica de cine mexicano. Entonces fue un concurso así nacional donde tú mandas un ensayo y sobre una película mexicana, tenía que ser reciente. Y yo recuerdo que las películas recientes de ese momento son estas que te acabo de mencionar, o sea, como por chocolate, Solo con tu pareja. Había una que se llama El bulto, de Gabriel Retes, y estaba también Cronos, de Guillermo del Toro. Uy, gran película esa, Gran película, Cronos de Guillermo del Toro, que eran así como que las que estaban sonando muchísimo. Es ópera prima esa, ¿verdad? La ópera prima de Guillermo del Toro. La tarea de Jaime Humberto Hermosillo también. Bueno, entonces eran como que las populares en este periodo de tiempo. Entonces lanzan esa convocatoria, yo me encuentro la convocatoria en esa revista y digo, pues voy a mandar un ensayo sobre crítica de cine, a lo que yo le entiendo. ¿Cuál criticaste? Y escogí El bulto, de Gabriel Retes. Escribo sobre El bulto de Gabriel Retes y todo. Mandabas tu ensayo por paquetería, o sea, no era de... No por correo. No. Me acuerdo que mandamos el ensayo, y gané 3er lugar. Pues fue un concurso a nivel nacional, a donde muy bien. La revista se veía, y pues me hablan y dicen, es que ganaste 3er lugar, y yo creo que había un premio económico, no recuerdo si eran 1,000 pesos lo que te daban. ¿De aquella época? De aquella época, y te daban una colección de películas, y tenías que ir a la Ciudad de México a recoger tu premio. Entonces, te pagaban el boleto de avión y el hospedaje. ¡Uy, con todo!
con todo. Entonces, me acuerdo que, pues dije, pues voy, y fue la primera vez que yo fui a la Ciudad de México, y el premio lo entregaban en el IMCINE. El IMCINE ya tenía un par de años. El IMCINE es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que de esa manera tanto el IMCINE como la revista estaban como que vinculados también. Entonces, ahí en el IMCINE nos citaron. El primer lugar era un chavo de Monterrey, el segundo era de ahí de la Ciudad de México y el tercero era yo. Okay. Entonces nos entregaron un premio ahí delante de la prensa y todo, y a mí me dieron el tercer lugar, y pues conocí la Ciudad de México, me fui en avión, nunca había volado en avión. Okay. Entonces fue como una experiencia muy, Fue tu muy, muy... primera experiencia. ¿Y qué edad tenías tú? Estaba en la 18 carrera años? ya, estaba en la No. carrera, ¿no? Tenía como 18, sí, 18, 19 años, más o menos. Ok. Y pues fue también conocer la Ciudad de México de órale, Pues, o sea. pues es que no te ganaste una dotación de películas y un premio económico, te ganaste un viaje también. Sí, y me gané el viaje a la Ciudad de México. Entonces, bueno, te digo, pero ¿por qué te platico esto? Porque siento yo, o lo recuerdo, que sí fue un momento muy, muy decisivo porque te marcó. Me hizo ver que el mundo del cine era algo que estaba cerca de uno, ¿no? O sea, está al alcance de tu mano. Exacto, incluso todos estos personas de quienes yo había leído artículos en la revista, conocía a un par de ellos ahí No mismo, mames. ¿no? Entonces fue así como, este señor es Nelson Carro, el que yo leí, o articulistas que yo había visto, ¿no? Entonces, ahí mismo en el IMCINE, bueno, me dieron un catálogo de películas, y películas que nunca me hubiera imaginado que iba a ver, porque no llegaban para acá. Sí. Y pues así fue. Entonces, digamos que eso me marcó y fue así como que la posibilidad de que es un mundo que está al alcance de uno, ¿no? Ahí supe que existían escuelas de cine, supe que existía en ese momento el CCC, que existía el CUEC, que existían otras. ¿El CCC cuál es? El CCC es el Centro de Capacitación Cinematográfica, Okay. ¿Y el CUEC? y el CUEC, que ahora no se llama CUEC, pero es el de la UNAM. Es el centro, era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Oye, nos pregunta Nancy Mercado, antes de que sigamos avanzando, que ella quiere leer esa crítica de cine. ¿Está publicada en algún lado? No, claro que no. ¿Hay un blog tuyo? ¿Quién sabe dónde habrá quedado esa crítica de cine? Yo creo que no sé, no sé dónde quedó, la verdad. Ni idea dónde habrá quedado. Creo que hasta en máquina de escribir la hicimos, ¿no? La hice. Pero bueno. No, sí. Entonces, es Los Media. Sí. Y te digo, eso creo que yo fue como que lo que sembró la posibilidad de que qué tal y si esto. Ahora, yo estaba estudiando comercio internacional, una carrera que yo antes de decidirme por comercio internacional, sí pensé en la posibilidad de estudiar algo más relacionado con el audiovisual, pero no había aquí. Pero no había aquí, lo más cercano era la Unison en Hermosillo. Sí. Por ahí salió una posibilidad, no posibilidad, sino la Ibero en Tijuana, porque mi hermano en un momento estaba en Tijuana también, conocía a algunas personas de la Ibero o algo así, entonces, ¿qué tal y si también me puedo ir junto con mi hermano que está en Tijuana? Pero bueno, económicamente para mis papás no era así como que, sí, ahorita vete al Ibero o vete a vivir a Hermosillo, entonces no, ¿sabes qué? Sí, porque rentas, estar lejos. Sí, la escuela, la alimentación, pagar la materiales. Carrera. No. Y además, sí seguía siendo, bueno, pues comunicación. Tampoco a mí me convencía mucho la idea. O sea, tampoco no lo veía como muy atractivo, ¿no? Decían, no. Entonces, yo me decido por comercio internacional. Yo había egresado del Instituto La Salle, la universidad iba a ser su primer año, entonces, y la carrera a mí, la verdad, la disfruté, me gustó, aprendí muchísimo. De hecho, mucho de lo que yo
he aplicado como productor, por ejemplo, se debe a esa capacidad Hay mucha administración de que proyectos, ¿no? aprendí como administrador de proyectos, como administrador de recursos, como gestión de recursos, como dirección de personal. Entonces, todo eso, para quienes quieran estudiar cine, no menosprecien estudiar otra cosa también, o sea, contabilidad, arquitectura, negocios, economía, todo eso les va a servir porque les va a servir en el mundo del cine. Entonces, Sí, porque al final la industria del cine es hacer una carpeta de producción con costos, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, toda esta parte creativa y glamorosa que por lo regular es el exterior, detrás viene todo un trabajo un de Excel. profesionales, ¿no? Te encuentras con Excel. Todos los caminos llevan a Excel. Exactamente. Entonces te digo, yo la carrera lo estudié, me sirvió muchísimo. Incluso yo he seguido ejerciendo y trabajando en empresas que tienen que ver con tecnología y con clientes internacionales y todo. Entonces es algo Todavía lo de sigues donde yo ejerciendo. aprendí. Todavía ahorita de manera externa sigo dando como asesorías a unos departamentos, ¿no? En ese ramo. Ok. Entonces, es algo que no he dejado de hacer, porque en el mundo del cine tienes que hacer de todo. O sea, tienes que dar clases, tienes que producir, escribir, y buscar la manera de equilibrar tu vida para poder vivir de esto, y seguir encaminando a levantar proyectos. Entonces, Sí. sobre todo porque mi decisión fue quedarme en Obregón. O sea, yo... Esa es una decisión muy valiosa, ¿eh? Porque en Obregón muchas veces dicen, no hay nada, me voy. Y el pedo es decir, aquí no hay nada, pero lo voy a hacer aquí para que haya esto, ¿no? Sí, y yo sé que es una decisión complicada y yo respeto muchísimo y también tiene su valor No, para sí, quienes se van, ¿no? Yo me totalmente. fui, o sea, yo terminé mi carrera, trabajé en un banco, trabajé vendiendo antenas de televisión, trabajé como vendiendo afores, eh, y después entré a una empresa que te decía donde era de tecnología, de captura de datos. Ok. Trabajo ahí, aprendo muchísimo, perfecciono mi inglés, renuncio después y me voy a la Ciudad de México, a un taller de cine, que era Ok. un verano en una escuela que se llama AMCI, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, que creo que ahorita se llama Universidad del Cine. Ok. Este, Esa fue tu primera acercación bueno, tu primer acercamiento a una Formación, educación digamos, formal de cine. totalmente. No, ¿sabes qué? Antes de ese, aquí en Obregón hubo un taller de apreciación cinematográfica Ok. que lo impartió Mónica Luna. Mónica Luna es una maestra que ya después volvimos a coincidir en Hermosillo porque ella estuvo al frente del departamento de cine allá en el Instituto de Cultura en, en, en Hermosillo, eso fue años Ujú. después, pero mi primera formación fue con ella, que ella vino aquí a Obregón, que la trajo, si mal no recuerdo, el maestro Ramón Íñiguez, el maestro José Ángel, también se organizaron ese curso de apreciación y tomé ese curso con ella. Entonces, cuando tomo ese curso también me abre muchas posibilidades de cosas, de títulos, películas, y ya después cuando termino mi carrera, como te comentaba, Ujú. me voy a la Ciudad de México y tomo un taller de cine. Yo recuerdo con ese taller haber filmado con una cámara de 16 milímetros de Super 16, que era Ok. cámara de cine-cine. Son de la, Este,
no eran digitales. Esas 16 milímetros son, está la Super 8, que es la chiquita así, ¿no? Y la Luego está, 16 es y la luego mitad las del 3, 35. es la mitad del 35, ok. Sí, entonces, Entonces, y filmamos con un par de cortos, pues conocí a banda igual que yo, que quería hacer películas y todo, y pues yo creo que fue un aprendizaje padrísimo, y me quedo en la Ciudad de México. Me quedo en la Ciudad de México y estuve ahí un año más o menos. Fui asistente de producción en un cortometraje, fui guionista en un comercial de televisión y así, ¿no? Andaba como que de freelance. andabas como esponja, Como absorbiendo esponja, conocimiento. absorbiendo, pero era algo que no había todos los días, entonces hasta la hice de mesero, ¿no? En un restaurante también, me acuerdo, de Ok. comida argentina. Entonces a la vuelta del año, en esa época, la Ciudad de México estaba vendida como lo peor, ¿no? O sea, como que Era la cuando en del las películas y en las series salía de que te asaltaban que ahí, que asaltaban fue cuando mataron a Paco Stanley en ese momento. sí. O Tenía sea, muy mala publicidad. muy mala publicidad tenía la ciudad. En el charco de las ranas, pobre Y Paco. no recuerdo si fue, de seguro fue mucho de eso que dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir aquí, yo no quiero vivir en la ciudad. Yo prefiero estar en mi casa, en Sonora, y quiero aprender allá, llevar lo que aprendí aquí, pero quiero aprender allá con la gente que está allá y de lo que se hace allá. Entonces me regreso a Obregón y casi muy rápido entro a trabajar a Televisora del Yaqui. Ok, ahí en televisor el Jackie tuviste un rato. Ahí estuve, en ese tiempo era Televisa. Era Televisora el Yaqui, sí, pero lo manejaba Televisa. Sí, era Entonces, cuando lo manejaba Canal 2 Televisa, que mandaban la señal de allá, ¿no? Que las sí, películas las ponían. ajá, había algún, que de repente había programación de Switchaban. switchaban y todo eso. Entonces ahí estuve y yo ahí aprendí un chorro. O sea, aprendí un chorro porque entré como productor de comerciales. Entonces, de repente había el espacio como para experimentar y probar cosas. Ahí aprendí a editar, o sea, ahí aprendí a editar ya en digital, ¿no? O sea, con Premiere, ¿no? O sea, te tocó editar en físico a ti cuando manejabas la. Cuando editamos el corto, por ejemplo, el que hicimos en la Ciudad de México, lo que hacían es el celuloide, lo conviertes a digital y editabas en digital, ¿sí? Editabas Ok. en Final Cut en ese momento. Y luego Sí, ya lo convertías porque me ha tocado saber de que antes se editaba en físico, de que así con literal, tijeritas, con exacto. tijerita cortaban y pegaban con cinta scotch y vámonos. Sí, no editamos así ese corto, lo pasabas a digital y luego ya, Y en Final Cut. Okay. y era Final Cut, si mal no recuerdo. Pero bueno, yo aprendí a usar Premiere en la televisora. Ahí nos El Adobe enseñaron Premiere. en el Adobe Premiere, exactamente. Y moverle las cámaras, ¿no? Moverle las cámaras, de repente llegaba cierto equipo de iluminación y hacíamos cosas. Entonces fue una época muy padre porque aprendí también mucho. Y y luego hubo un periodo, renuncio yo ahí, y hubo un periodo donde regreso al otro negocio que tiene que ver con la captura de datos y con estos negocios internacionales. Y ahí estuve como un año, 2 años, me fui a vivir al Paso, Texas, y allá estuve en esta compañía allá, también como un año. Finalmente yo regreso y digo, ¿sabes qué? Mi idea es poner una casa productora. Ok. Quiero poner una casa productora. ¿Es cuando Entonces, fundas Cimarrón? exacto. Y es cuando nace Cimarrón Films en el 2005. Ok. En el Anduviste dos, como bolita rebotando para aquí, para allá, para acá y para acá. sí, Y ahí exacto. nació Cimarrón. Y así nació Cimarrón Films. Pero antes de que naciera Cimarrón Films formalmente, yo tuve la oportunidad de irme a Los Ángeles a estudiar en la New York Film Academy allá en un Ah. verano. Entonces, yo investigando, así que
ya me tomé este taller acá en la Ciudad de México, ahora quiero ver otra atmósfera, otra manera de ver el cine, otra manera de ver esto, y bueno, vámonos a Los Ángeles. Ujú. Salió la oportunidad y estuve en Los Ángeles un verano, y pues ahí estuvo padrísima la experiencia también porque éramos alumnos internacionales, había alguien de Canadá, había alguien de otras partes de Estados Órale, Unidos. te expande la visión el Expande la tener visión un gente de todos poquito, lados. exacto. Y lo padre es que filmábamos en los estudios de Universal. Te Ok. prestaban así como que el set de Nueva York. Entonces escribías algo que ocurriera en el exterior de las calles de Nueva York y ahí filmabas, ¿no? Te prestaban una esquinita. Entonces filmamos un par de cortitos, también fueron en Super 16. Y fíjate que Y, en esa época, cuando estábamos ahí, se estaba filmando Spider-Man, esta que me acuerdo. ok. La Estaba Spider-Man, el uno, con Tobey Maguire. la de Tom Raimi. La de Sam Raimi, sí, la de Ah, Sam Sam Raimi, Raimi. Sí, sí. con Tobey Maguire. Y Mm, me acuerdo porque estábamos en las clases y ya íbamos a filmar nosotros. No, pues siempre no, porque van a filmar Spider-Man, ¿no? Entonces, ok. bueno, pero fue muy enriquecedor, estuvo padre la experiencia. Y cómo son los estudios? Son enormes, así como se dice, ¿eh? Sí, sí, son muy grandes. Obviamente nosotros no veíamos mucho, o sea, fue así de que te llevaban y aquí vas a filmar y no te podías salir. O sea, casi te llevaban en un camioncito del Casi, estudio, a ver. ándale, así te llegaban al estudio y tú llegabas ahí con tu equipo, llegaban todo y filmabas. Si acaso conocimos el comedor donde hubo un espacio para comer y luego ya te regresaban. Salías Mm, de los estudios. no entrabas libremente. No, 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 no era así como que tú Como que vente, sí. no, no, no. No, no. Ok. Entonces, después, entonces ya regreso y abrimos Cimarrón Films, como una casa productora, Ok. yo sin tener conocimiento dónde más ¿Quiénes, habría ni nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes la fundaron? ¿La fundaste tú solo? yo solo, junto con mi papá. O sea, mi papá es en ese momento fue el socio, junto conmigo, y hasta ahorita mi papá sigue apareciendo como el socio de la productora en el acta constitutiva ¿Cómo no? y le parece gracioso, ahora Hasta, le, que se estrenó la hasta lo pones película. en la película como productor ejecutivo o algo así. Claro, ahora que se estrenó la película, la fue a ver como 10 veces porque se sentía, yo quiero ir a ver la película de la cual soy productor, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sí, él me ayudó a hacer esta productora en el Órale. 2005. ¿Y, y qué ¿Para quién hacíamos? trabajabas? Ah, Hacíamos publicidad, videos corporativos, de mis primeros clientes fueron a lo mejor unos videos de turismo, si mal no recuerdo, que hicimos, y así, o sea, hacíamos publicidad, cosa que también yo había aprendido en la televisora uh-huh. como una área de oportunidad de estos clientes que a lo mejor la televisora no podía abarcar, entonces había esta posibilidad de servicio. Entonces empecé a trabajar así, pero siempre pensando que podíamos o queríamos hacer una película. Ok. Y sí, y lo que hicimos fue hacer cortometraje. Hicimos cortometraje en el 2000, si no me equivoco, 2006, 2007, empezamos a hacer cortos, que es donde te digo que hice un corto con Mario ¿Ese fue tu Almada. primer corto? No, yo creo que, bueno, mis primeros cortos fueron estos de la escuela, que te digo, que hicimos en la Ciudad de México, que hicimos en Los Ángeles, hasta que Ok. yo hice un corto en Monterrey, junto con un Uh-huh. amigo de México, que estuvimos en la misma escuela, escribimos juntos un corto y lo filmamos en Monterrey. Fuimos a Monterrey, lo filmamos allá. Doncella de 6 a 7 se llama ese corto. Un saludo a Fernando Moy. ¿Ese se puede encontrar? Debe estar en YouTube, si no me equivoco. Doncella de 6 a 7 se llama. Y ya después acá en Obregón, yo antes, creo que fue antes de la productora, me aventé también a hacer un corto yo de manera independiente porque ya tenía una Handycam. Y Uh-huh. con una Handycam me acuerdo que hice un corto que se llama Simón. Y ya con la productora hice el corto de
Jeremías se llama, un corto con Mario Almada como protagonista, y Ok. ahí ¿Cómo ya, contrataste a Mario? eh, ¿cómo fue? ¿Sabes? No recuerdo si fue por medio de alguien de México que me consiguió el teléfono de su hijo en ese momento y que era su manager. Entonces yo hablé con su hijo, y les platicamos qué queríamos hacer y todo. Y íbamos a filmar en Álamos. Entonces para él era interesante venirse a Sonora y ver a su hermano, porque tenía un hermano acá en Guatabampo en ese momento. Ujú. Entonces, y así fue, o sea, le interesó bastante pues venir a darse la vuelta por Sonora, ¿no? Y filmamos con él, y fue una experiencia padrísima también, y por primera vez dirigir pues a una leyenda, ¿no? Completamente, Sí. de Te quien, to- de quien yo vi películas, como te decía, ¿no? En una sí. carpa, ¿no? ¿A quién no le ha tocado ver una película de Mario Almada, güey? O sea, más de nuestra generación. Sí. Totalmente. Y Oye, dime. y cómo fue dirigirlo para ti? Este, Pues ¿Fue un reto? sí, fue un reto porque, como te digo, es toda una leyenda, Sí. pero era alguien que dominaba la escena siempre, o sea, fuera de, cuando decías corte, él ya estaba avanzado de edad en ese momento, yo sentía que a lo mejor no iba a tener esa vitalidad que yo esperaría en la acción, Ujú. pero era bien chistoso porque decías acción y se transformaba completamente. Su voz era súper poderosa, su presencia ante la cámara lo retrataba increíble. Son esas personas que nacieron para estar frente a la cámara, o sea, que tienen eso que nada más se pueden hacer con eso, ¿no? O sea, que en cuanto decíamos acción, él se transformaba y era maravilloso verlo a través del lente. Entonces fue muy sencillo en ese sentido porque casi no repetimos, se sabía sus Lo que líneas, él tomaba, lo que él decía o lo que le tomabas a él, ya quedaba casi yo. casi, sí, porque su voz era de muy buen registro, o sea, estaba muy bien. Y después de ahí, él hizo, no sé si El Infierno, tiene una aparición ahí, Sí, en el El infierno sale Infierno, con un ajá, niño. sí, él salió después de ahí y creo que ya después ya no sé si hizo otra película más y fue cuando ya falleció Mario Armada. Sí. Pero sí es maravilloso haber tenido esa oportunidad Y, de trabajar con una leyenda así. ¿Y ese corto dónde se puede encontrar? Ese debe ¿También en estar en YouTube? YouTube. Ajá. Jeremías, Mario Almada, así lo pueden encontrar. Y ahí debe estar. Órale, Si una no, joyita. en Vimeo también puede estar. Ok. Este, y así, entonces estuve combinando todo lo que es el trabajo con publicidad, marketing y todo esto, junto con lo que era hacer cine. Después hice otro cortometraje que se llama Chilaquiles Amargos, donde la actriz es Jimena Ayala, esta actriz que se ganó la Ariel por Perfume de Violetas. Mm, La película, entonces es muy buena actriz Jimena y también aparece en este corto, otra experiencia padrísima trabajar con ella. Ya cuando hice Chilaquiles Amargo fue cuando empecé a conocer a otros colegas del mismo gremio que estaban mm. acá en Sonora, que estaban en Hermosillo, que estaban en otros lugares y que también tenían las mismas inquietudes o tenían sus productoras, y empezamos a colaborar y a hacer trabajos juntos. Ok. Este, Todo esto lo venías haciendo tú en solitario y digamos que trabajando con tu Jeremías productor. fue lo último en solitario, donde yo fui productor, fui el director, fui el guionista y mis amigos más cercanos hicieron el resto y de todos mis amigos cercanos nadie tenía nada que ver con el mundo de las cámaras o del cine, ¿no? Pero Ok. ya Chilaquiles Amargos ya empecé a conocer a otros colegas que empezaron a echarnos la mano, se ofrecieron talleres, nosotros organizamos talleres acá para talleres de capacitación, Ujú. de producción de cine,
empezamos a ofrecerlos acá, ahí mismo en los talleres pues empezamos a conocer a otros chavos, que les empezó a gustar todo esto, y ellos mismos empezaron también a trabajar junto con nosotros en los cortos. Después hicimos otro corto que es en Hermosillo, este ya fue en Hermosillo, que se llama Los Caracoles, junto con otros colegas de allá, de La Tuerca, que se llama su productora. Hicimos estos cortos allá, este corto allá, y así ya empecé a como que a combinar el trabajo con colegas ya de acá de Sonora. Ya empezaste a hacer el mentado, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen? Es una palabra en inglés. Pues la conexión o no sé cómo decirlo. No me acuerdo, sí, pues la conexión con colegas, así, no me acuerdo. Sí, con colegas empezamos a hacer el networking, ¿no? Ándale, ese mentado, el networking mentado. Sí. Sí. Entonces hicimos todo este trabajo y así Oye, fue. Pero una pregunta, todos esos cortos que tú hacías, ¿los mandabas a festivales? Mira, ¿Los exponías en exposiciones de cortos o dónde? Ahí te va, coincidió con que también acá en Sonora empezó el primer festival del cine del desierto, un festival de cine. Sí lo conozco. En Hermosillo. Entonces ahí se vio este cortometraje Jeremías, y los otros también, el Chilaquiles Amargo, Los Caracoles, se empezaron a ver en festival tras festival. Entonces, a mí ese festival también nos brindó a mí y a muchos la oportunidad de capacitaciones. Entonces empezaron a traer capacitaciones a Hermosillo de guionismo, de producción, de dirección, etcétera. Entonces, pues talleres que había, talleres que yo tomaba, ¿no? Festival que había, festival al que yo iba y veía películas y consumía ese cine que traía el festival. Entonces, fueron momentos de festival que se ha dejado de hacer, esperemos que resurja, pero se ha dejado de hacer en Sonora, pero que nos brindó a nosotros y a muchos una capacitación. Y venían directores de renombre a Hermosillo a hacer sus capacitaciones o a presentar una película. Entonces ese contacto y esa oportunidad de tomar ciertos talleres con algunas figuras del cine nacional o internacional, pues también fue padrísimo. También nutre tu experiencia mucho. Fue como una formación a la par que yo iba haciendo estos cortos, ¿no? Y así, entonces después de Los Caracoles vino uno, bueno, y también, bueno, mirando a querer hacer un largometraje, ¿sí? Y a entender todo el camino de la gestión de recursos financieros que hay en México, ¿no? A través del INCINE y los programas del INCINE, ¿no? Y todos esos cortos, tú los financiaste todos. No, fíjate que el de Simón, sí, el primero, pero el de Los Caracoles también, perdón, el del Doncella de 6 a 7 que hicimos en Monterrey también, pero el de Jeremías fue ya apoyado por un programa que había antes en cultura municipal, y había así en cada municipio un pequeño fondo donde te daban para algún proyecto artístico, ¿sí? Entonces, no recuerdo exactamente cuál era la cantidad, pero era una buena cantidad, no sé si eran 20,000 pesos o 30,000 pesos, una cosa así. Y a través de esos programas fue como yo pudo financiar estos cortitos. Y obviamente, pues, con la cámara que tú tenías o con 2, 3 luces por acá y todo, ¿no? Entonces, y así se hizo los demás, así se hizo Chilaquiles Amargos, así se hizo Los Caracoles, Luther también. Pero cuando yo quería hacer, pensando en un largo, entras a capacitaciones de cómo financiar un largometraje a través de distintos mecanismos de apoyo que ofrece el INCINE, ¿no? De distintas convocatorias. Y ahí te dicen cómo hacer la carpeta para enviarla y todo. Claro, empiezas a tomar ese tipo de capacitaciones, empiezas a hacer carpetas y todo, que para esto yo te voy a decir que desde
antes de que yo hiciera cortos, yo había hecho ya guiones de largometraje y había mandado carpetas a convocatorias del IMCINE, incluso de Televicine, que existió de parte de Televisa, estas carpetas para buscar financiamiento en películas. Nunca sucedió nada. Pero ya con estas capacitaciones que se dan acá en Sonora, empiezas a mejorar, ¿no? A mejorar en cómo presentas todo esto y demás. Yo traía ahí otros guiones queriendo levantar de distintas maneras a través de estas convocatorias. No ocurre nada. Entonces, había un largometraje que se llama 3 días, que es un guión que tengo escrito. Entonces, lo que hice yo fue escribir un corto del personaje principal de ese guión, que se llama Luther. Entonces hice un corto para yo tener un cortometraje que presentar como el corto del largometraje, ¿sabes? Y poder, como la presentación de lo que quieres hacer. Exacto, ¿no? Entonces hago este corto, Luther, de hecho lo pueden ver, está ahí también debe estar en YouTube o en Vimeo, ahí debe estar. Entonces, hago Luther y aún con un corto tampoco ocurre nada para levantar el largometraje. Entonces, en el Inter dije, bueno, voy a volver a lo que me apasiona, que es el género de terror, y hago un corto que se llama Mía, que es de terror. Y ya ahí con Mía fue una colaboración que tuve con Denis Durón. Para esto el fotógrafo Daniel Guillén, yo ya había trabajado con él desde Luther. Desde Luther trabajé con él, luego trabajé con él en Mía, y cuando estábamos haciendo Mía, platicando con Denis, le digo, oye Denis, mira todo lo que hemos hecho en este corto, todo el esfuerzo y todo y siento que ya es algo que dominamos el oficio, digamos, al menos administrativamente, sabemos lo que hay que hacer, tenemos la cámara, tenemos los fierros. ¿Qué tal si en vez de planear esto durante mucho tiempo, un año, para hacer un corto, lo planeamos para, en vez de 3 días de rodaje, que sean 4 semanas de rodaje y hacemos un largo? Entonces, ¿qué tal y si hacemos un largo que podamos filmar los fines de semana? Un largo que lo podamos filmar entre amigos, que seamos poquita gente, es algo que se pueda hacer sencillo, que sean 2 actores, que estén en una sola locación, algo así. Voy a escribir algo así, dije yo en mi interés. Y dijo Denis, vamos a ver qué sale. Y escribo La vida en gris. ¿Allí nació? Así fue como nació. Pero cuando escribo La vida en gris, Denis me dice, pues estás loco si tú crees que esto se pueda filmar los fines de semana y con poquitos recursos, en realidad no. Y tenía razón, o sea, era algo que no podía ser así. ¿Eso en qué fecha fue más o menos? Eso debió haber sido como en el 2016, 2017, cuando tomamos la decisión. Entonces yo escribo el guión entre el 2017 y el 2018. Para esto también hay que mencionarlo, que la idea y todo eso, y de las primeras tratamientos y asesorías con el guión fue con un amigo que se llama Diego Ibarrola, que él en ese momento quería hacer un corto de ese guión, de ese corto. Nos inspiramos algunos detallitos para La vida en gris, y ya después yo elaboré, digamos, toda la historia como en un periodo de 2 años, y pues se lo presentó Denis y me dice, ¿sabes qué? Pues no, esto no puede ser así, pero vamos a intentarlo. Sí, está difícil, pero vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor que se pueda con recursos sí nuestros, aunque intentamos en convocatorias nacionales también para bajar recursos, mucho más recursos, pero no ocurrió nada. Yo creo que es una película, ya viste la película, entonces es una película que a lo mejor en guión te queda con muchas dudas, no entiendes el propósito de la película,
y por ser una primera película, pues también para las convocatorias es un poco extraño que una idea así sea apoyada. Entonces batallamos mucho. No es la típica película mexicana, ¿no? No es la típica película mexicana. Entonces, sí. aún así lo intentamos y pues, nos dieron para atrás, pero quienes no nos dieron para atrás fueron el estímulo fiscal para la cultura y las artes. Fue el eficaz. Ok. Que eso salió Ese, mandaron 2019. la carpeta de producción, ¿eh? Mandamos la carpeta para rodaje. La carpeta para rodaje, ok. Queríamos... Y se las aceptaron. Nos lo aceptaron, pero nos aceptaron, nosotros habíamos solicitado 1 millón, el permiso para gestionar 1 millón de pesos, pero no nos lo dieron, nos dieron permiso nada más para 600. Entonces era algo un poquito raro porque dijimos, si yo hice todo mi proyecto pensando en que necesito 1 millón de pesos y ahora me dices que me permites gestionar 600, híjole, tengo que reestructurar todo mi plan para acomodarme y buscar de dónde consigo. ¿Y qué dijiste tú? Me ofende mucho, pero voy a aceptarlo como el meme. Dice, me ofende mucho, pero es un reto, pero lo acepto. ¿No? Entonces, lo que hicimos fue patrocinadores, gente que donó su trabajo, reducimos costos en locaciones, cambiamos cosas, tomamos decisiones con qué cámara íbamos a filmar, hicimos coproducción y todo eso, ¿no? Entonces, tuvimos que reajustarnos para poder filmar con 600,000 pesos de capital y el resto era patrocinio y era donativos y así. Entonces, el equipo con el que se filmó la película es tuyo. La cámara es de un coproductor de aquí de Obregón, de Cinema Blue Beard, que en ese momento... ¿Es de cine digital o...? Es digital completamente. Filmamos con una cámara de ellos y toda la iluminación y demás era de Ola Films y de Cinderia, que era otro cuate que también tenía un equipo de iluminación y todo, ¿no? que ayudó y aportó muchísimo para la película. Y así fue, entonces se convirtió en un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo que fue una suma de fuerzas por todos lados, y caímos en cuenta de que lo estábamos haciendo entre amigos y lo estábamos haciendo 100% sonorenses todos, incluyendo los actores. Al único que trajimos fue a Eric Díaz, que era el actor principal. Todo lo demás son locales. Todo lo demás era local y todos ya tenían experiencia en este largo caminar que te digo, ¿no? Ya habíamos coincidido en cortos. ¿Era tu equipo que ya tenías? Ya, o sea, ya habíamos coincidido en las capacitaciones que habíamos tomado, en talleres. Había otros que ya habían trabajado en películas, a lo mejor no como jefes de departamento, pero sí habían estado en departamentos de maquillaje, de dirección de arte, de gaffers. O sea, ya había gente que había trabajado en películas fuera del estado y que ahora que estábamos presentando La Vida en Gris como proyecto, pues se sumaron, ¿no? Y fue interesante filmar en casa, ¿no? En ese sentido, para todos. Ok. Oye, bueno, para que quede claro, porque siempre que, por ejemplo, ya me tocó platicar con una directora de cine que vino el año pasado, y mucha gente dice, ¿cómo que 600,000 pesos una película? Y dice, estuvo aquí Ana Laura Calderón y dice, sí, ¿cómo que 600,000 pesos una película? No, pero es mucho porque se gastan en muchas cosas, ¿no? Se gastan en el catering, transporte, locación. El promedio... ¿Nos podrías dar un dato de todo lo que más o menos de lo que se gasta en una producción para irnos metiendo ahí cómo fue? No, es que una película mexicana de presupuesto modesto en rodaje está de 8 millones, de 8 o 10 millones de pesos en rodaje. Una película chiquita, modesta, puro rodaje. Y si tú le sumas la postproducción, pues en postproducción se van otros 8 millones. Entonces, el cine mexicano está entre 18 millones de pesos más o menos el promedio de las películas. Las películas ya más comerciales se van todavía mucho más de 18 millones. Y aún así, estás hablando de, ¿qué será? $1 millón.
en México para una película, Sí. cuando en Estados Unidos una película como Anora, la que ganó el Oscar, era de $10 millones. Entonces, Sí. siguen Oye, siendo presupuestos bajos. es como los comentarios que me tocó escuchar una vez que decían cuando vino, ¿quién era? Cuarón, el que dirigió Roma aquí en México, Sí, y que decían, miren, para que vean los cineastas mexicanos que se pueden hacer cosas chidas aquí en México, no como las que hacen aquí en el cine mexicano. Y decías tú, sí, güey, pero le dieron 15 millones de dólares los gringos para exacto, que aquí se traducen a 300 millones, güey. O sea, exacto. o sea, no Sí, sí. mames. Y aquí les dan no sé, 600,000 pesos, 1 millón para hacer una película, güey. Entonces, ¿qué estás esperando? Sí, Efectos bueno, especiales como Star el Wars, güey. gusto, creo yo, que quienes han visto La vida en gris, o sea, no luce con una factura de 600,000 pesos, ¿no? O sea, No, 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 no. no, no. Hay muchas cosas que dices tú, que me quedé yo, ok, pero ¿cómo hicieron esto? Me quedé, porque hay varias escenas que están interesantes. Usted me gustó eso de cuando andaban en la playa. Ujú. Esas escenas me llamaron mucho la atención. Y otras cuando metían ahí los recuerdos. Está demasiado interesante el concepto, de que se van por multiversos ahí. Sí, sí. Y pues bueno, hasta ahorita nosotros sabíamos que la película es una película compleja en el sentido de que no es comercial y que sea una trama sencilla de digerir. Este, Ujú. pero pues al final de cuentas es el cine que a mí también me gusta, ¿no? El cine que, que te reta, el cine que te deja pensando, El el cine cine que que, tiene capas. sí, exacto, que tiene capas, el que no es predecible. Entonces, justo hoy en la mañana alguien que fue a ver la película me dijo, me encanta estar adivinando qué va a pasar después de cada momento en cualquier película, pero con tu película no pude hacer eso, porque no sabía qué iba a pasar. Y cuando pasaban cosas completamente inesperadas, entonces está padrísimo. Sí, Entonces, a mí me gusta ese tipo de cine. Y sí. pues bueno, entiendo yo, quienes no gustan ese tipo de cine, pues tal vez la vida en gris no es para Es, ellos, te diré una pero cosa. ¿Mm? dime. Te diré una cosa. La película al principio no me está atrapando. Pero después de la primera media hora, no manches, no podía parar de ver la pantalla. Pero pasó algo interesante. No fui solo, fui con mi padre, fui con mi papá, un hombre mayor de 77 años. Yo pensé, está un poco densa la película, a lo mejor se duerme mi papá. Porque mi papá, pues ya es un hombre mayor, Claro. va, y le gustan mucho las películas de acción y todo el rollo. Y ya platicando con él me dijo, no manches, no me dormí nada, vi toda la película, está genial. Y estaba así encantado porque me ha tocado ir al cine con él y de que Ajá, vemos una película que está chida acá, de que acción y cosas así, y de repente vuelta y está mi papá. está roncando. Ajá, Está roncando así. Y ahora no, estaba así de que vi toda y está genial. Y poco la grabaron aquí, cosas así. No claro. creía que la habían grabado aquí. No, sí, le digo, sí. No, no sé si está por aquí en el chat, papá, que encantadísimo. Padrísimo. Y yo también. Y sí, de hecho, yo, cuando te dije, la voy a ir a ver, ni siquiera vi el tráiler para no saber qué esperarme y que me sorprendiera. Y es muy bueno eso. Sí. Pero no me esperaba algo tan denso y es muy interesante la propuesta y estoy esperando que salgan plataformas para verlo otra vez, la neta. Sí, de Oh, hecho, sacamos una historia donde vienen algo así como los 10 tips para descifrar la vida en gris. Está ahí en Instagram de la vida en gris guión bajo, ahí lo pueden encontrar. Entonces ujú. sacamos 10 tips para que la gente que ya vio la película se fije en estos 10 tips y que vaya todavía sacándole mucho más provecho a la película, ¿no? Entonces sí es una película que se tiene que ver más de una vez y cada vez que la veas vas a encontrarle cosas diferentes porque Ahí está el vas Instagram a para evitar. quien guste ir. Exacto. Ahí está. Y ahí pueden Ahí encontrar aparece. las 10 tips para descifrar la vida en gris. También. Ok, si no, es que. ¿En qué te basaste? ¿En la teoría de multiversos?
en la teoría de multiverso, la teoría de cuerdas, porque me Sí, imagino que mira, tiene una base científica. Cuando lo estaba claro. viendo la película dije, este vato tiene una base científica para esto, porque hay unos videos que he visto de físicos teóricos Ujú. donde hablan de la teoría de multiversos, pero ahora que me estás diciendo que escribiste el guión hace, no sé, en el 2017, 2016, 17, 17. 18, en esa época no tenía tanto auge como ahora, porque Ujú. ahora tiene mucho más auge. O sea, ahora lo estoy viendo todavía más novedoso el asunto, porque ahora cobró mucho auge en estos últimos, no sé, 2, 3 años, No, porque ya han salido series que hablan de eso. y nuestra película salió antes de Everything Everywhere All at Once, por ejemplo. Todo en todas Ándale. partes, ¿no? Nuestra película la hicimos antes que esta película ganadora del Oscar, que creo yo que posicionó estos Fíjate que temas no de he los visto esa, multiversos. ¿eh? No, no he visto esa película, ¿eh? Sí, es muy, muy buena, y a mí me gustó muchísimo. Y cuando yo la estaba viendo dije, es nuestra película con 50 millones de dólares más y con acción, ¿no? No, sí, pero es que Claro, también muchos pueden decir, no, pues es que agarró la moda de esa. No, pero, o sea, los proyectos, como claro. nos decías, tienen mucho, desde que nace la idea principal hasta que sale. Sí, mira, pues respondiendo a tu pregunta, a mí siempre, además del cine de terror, que es el que Ujú. desde muy pequeño me jaló mucho, he descubierto que mi gusto por el tema de cine fantástico o el cine que habla sobre el tiempo siento yo que está presente de alguna manera en todo lo que he hecho, en estos cortos, y también el tema de las parejas y las relaciones de pareja. Yo creo que coincide muchísimo. Si ustedes miran Jeremías, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el tiempo. Si tú miras Chilaquiles Amargo, Los Caracoles, tienen que ver con la pareja. Entonces, Mía tiene que ver con la pareja. Entonces, son como temas que ya los traes, ¿no? Como de interés genuino, personal, y el tiempo. Yo recuerdo haber leído el libro de La historia del tiempo de Stephen Hawking. Lo leí, estaba en la carrera, eso fue cuando recién salió el libro, Es de los bestsellers de él, ¿no? de los bestsellers del que creo que fue el que más se vendió, ¿no? De todos los libros que escribió Stephen Hawking. Entonces, que ahí viene lo de la teoría de cuerdas, sobre todo. Entonces, Sí. pero esa manera tan sencillita de explicar muchas cosas en ese libro es fascinante. Entonces, yo cuando leí ese libro, yo creo que fue como cuando Oye, vi, dime. si no me equivoco, en ese libro es el en el que habla de cómo se empezó a contar el tiempo desde el principio de la humanidad, ¿no? De Exacto, cuando contaban los ciclos de lunas y ciclos de todo eso, ¿no? te Y explica ya de ahí todo parte hasta ahora. eso, te explica lo de los hoyos negros, te explica Sí, sí, sí. todo un mundo de cosas. Muy, muy, muy buen libro. Entonces yo recuerdo cuando lo leí, pues sí, me abrió la mente a todo un mundo de cosas. Pero ya con el cine como tal, o sea, películas como Contacto, que está basada en un libro, una novela de Carl Sagan, Gran película esa, ¿eh? gran película, Contacto, las de Nolan como Interestelar más recientemente. La volví a ver hace poco, ¿eh? Yo también la volví a ver ahora que estuvo en las salas de cine, que la Yo no la vi en el reestrenaron. cine, fíjate, no tuve chance de ir, pero Sí, sí, la tengo en mi PC, está como archivo local, ya sé. ajá. Lo que hizo Nolan con Inception, con su película Inception, Ay, gran película, ¿eh? sí, sí, Y no, casi nadie dice de que cuando hablan de Nolan casi hablan de esa, ¿no? sí. Y bueno, y su primer película Memento, que tiene que ver también con el tiempo y cómo narras una historia, pues son películas que me volaron la cabeza, sin duda. Entonces siempre he estado en contacto con ese tipo de películas que me llaman la atención. Ni se diga Matrix, o sea, cuando sale Matrix, también fue una revolución en mi cabeza. Entonces, Órale. digamos que era mucho por gusto, pero también de interés genuino en el tema del tiempo, en el tema de ver más allá de tu propia realidad, ¿no? Este, Ya está así con realidades alternas, ¿no? Y todo el asunto, claro. ¿no? Entonces la película se escribe de esa manera. Yo sabía que no podía o no me permitían las ideas o creativas y el presupuesto de ser mucho más
explícito en el tema metafísico. Y hay gente que ha visto la película y le encuentran una connotación psicológica muy interesante. Hablan de trastornos mentales en este personaje. Y eso también me parece muy, muy válido y muy interesante, porque no era mi interés, o sea, mi interés era mostrar cómo ve el mundo este personaje y cómo mira su realidad y dejarlo así al espectador, y el espectador se puede ir por todo este camino de los multiversos y todo este camino de científico, ¿no? Científico o Sí, de teorías yo me fui por ahí. científicas, que sí lo tiene y está ahí por algo, porque a mí me interesa, pero también está esta parte donde este cuate a lo mejor pues está mal de la cabeza y todo es parte Básicamente, de su mente, ¿no? puedes encontrarte algunos tazos dorados hablando como él, güey. Sí, sí, entonces, En un multiverso y la madre que le va a ver, y tú, sí, güey, toma un peso, güey, ya vete aquí, güey. sí. Entonces, a mí lo que me gusta más de la película es eso, que plantea el universo de la historia y que el espectador puede desgajar y encontrar reflexiones muy profundas conforme cada quien lo esté viviendo y sea su interés. Entonces, Ujú. eso está padrísimo que se esté logrando con la película. Algo que me gustó o que me llamó la atención eran los diálogos. Ujú, Son demasiado profundos, ¿eh? ujú. Los diálogos que tienen. Y ya después, por ejemplo, hoy en la mañana me puse a checar algunas críticas que estaba haciendo la gente. Mucha gente decía que eran antinaturales de tan profundos Ujú, que eran. ujú. Pero ah, yo como lo interpreté o como lo que vi en pantalla, yo la vi más que como una película que está retratando lo que está pasando en la realidad, la vi como onírica, güey, Ujú, como que es un sueño. ujú. Y por las cosas como van pasando y la sucesión de hechos, yo la sentí como un sueño. Claro, Y eso quisiste plasmar tú totalmente, sí, o sea, no es una película realista, o sea, en realidad no es una película, ujú, de hecho, sí, está filmada en Hermosillo y está filmada en Ciudad Obregón y está filmada en Valle de Quino, pero nunca decimos dónde estamos, porque la película está ocurriendo en cualquier lugar del universo. Entonces, sí, de hecho, todo el tema de los diálogos, fueron temas que discutíamos mucho en la sí, mesa. Mucho diálogo se quedó en filmado y no usado o en primeros borradores del guión y demás, pero mucho es lo que tú comentas, o sea, es la construcción de una realidad ficticia, ¿no? Una realidad ficticia, procurando ser lo más verdadero posible para que pueda conectar con la gente. Habrá con quienes no, o sea, es completamente natural y es válido, ujú. pero sí, sí, yo creo que va por ahí como tú lo comentas. ¿Sí? Sí, de hecho se me hizo muy interesante. De hecho, la única toma cuando ya me localicé de que era en Sonora fue cuando salió el hospital. Ajá, Pero sí, como tú dices, de allí en fuera no noté que estuviera, pues, por eso lo que dices de que puede estar en claro. cualquier lado, en cualquier lugar del universo. Oye, aquí hay una pregunta que pregunta Nancy antes de avanzar más en este tema de la película. ¿Has escrito algún guión de terror para un largometraje? Ojalá sea un proyecto futuro. Sí, no he escrito el guión, tengo un argumento. El argumento Una es idea. apenas tu película de principio hasta el final, pero todavía no está desgajada en secuencias, ni diálogos, ni nada. Simplemente son situaciones que se llama susurros. Mm, Ese es el es título como, eh, tentativo. es como que dices, un ovni baja en Nueva York, destruyen este edificio, destruyen este edificio, hay unos personajes del ejército que llegan y los combaten, los matan por esta debilidad que tenían y luego se acabó la película. Y ya.
Es No, el no, no, argumento, bueno, ¿no? Más o menos. no, no, porque esta sí ya tiene sus 20 y tantas páginas, ¿no? O sea, sí, sí, Ah, ok. sí, sí está la historia, o sea, la puedes leer como si fuera un cuento, ¿no? La puedes leer así como si fuera un resumen o un cuento. Es como el esqueleto, entonces, Es como todavía. el esqueleto, es como una primera eh, idea así de principio hasta el final. Entonces, sí escribí ese Mm. argumento. El guión no me he sentado a escribirlo, es uno de mis guiones pendientes, pero sí quiero hacer es una historia de terror con niños. Ay, Entonces, cabrón. y los niños de una región de una región indígena en el noroeste de Sonora, donde hay ciertos fenómenos extraños y diabólicos. Entonces, Ok. y está Oye, qué conectado interesante. con la historia prehispánica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Ok. Falta que te sientes y que la pluma te lleve por los Sí, distintos caminos, ¿no? Que sí, lleva sí la me gustaría creatividad. hacer una película de terror. Perfecto. Oye, pues bueno, hablando en sí del rodaje de La vida en gris, dices que se grabó en Hermosillo, Ciudad Obregón y Quino. Ya sé qué escenas fueron en Quino, pero ¿cuáles se grabaron en Hermosillo y en Ciudad En Obregón? ¿Cómo fue el Hermosillo se rodaje? grabó la mayor parte de la película. Todo lo que es en el interior de la casa de los Ujú, personajes fue en Hermosillo. Entonces, si te das cuenta, es una sola locación en distintos universos. Entonces, lo que ujú. hacíamos era intervenir la casa, se repintaba, se redecoraba, dependiendo del universo que fuera. Y esa casa era la oficina de la productora en su momento. Ok. Entonces, era la oficina y la usamos para locación. Y también, como había un par de recámaras, algunas personas del crew se quedaban hospedados ahí también. Entonces, la usábamos para todo. Y hay otra casa que es como un departamento, donde es la casa de Patty, del personaje Patty, que también era un departamento que estaba ahí en Hermosillo. El hospital que mencionas es el hospital infantil de Ujú. ahí de Hermosillo, y las calles eran de ahí de Hermosillo. La mayor parte era Hermosillo. Lo que era Obregón es el Ah, el bar bar del es inicio de y aquí de del Obregón. final. Ajá. Ese bar es del Ok. inicio y del final. Las ¿Qué bar fue? oficinas, el punto cero, Mm, punto cero, un bar que está ahí ok. por la calle Tetaviate, casi esquina con Coahuila, entre Coahuila y Colima. Ahí está. Ok, ok. Un punto cero, Mm, hay que ir para que vean dónde se filmó la película y está igualito, está está padrísimo. idéntico, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Oye, ¿y cuánto duró el rodaje? Fueron 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas. ¿Y las dividieron así de que en una semana Hermosillo, en otra semana Quino, en otra Sí, semana Obregón, o cómo? estratégicamente todo tu plan es para que se filme así. Se filmó la mayor parte primero en Hermosillo, luego hubo una semana en Obregón y luego ya regresamos a Quino y filmamos en los últimos días en Quino. Ok, esas fueron las etapas. Y entonces cuando comenzaron comenzaron grabando todas las escenas de un universo en la casa y luego cambiaron la casa para Exacto. grabar todas las escenas de otro universo y luego así. Sí. O sea, era un tema de continuidad que teníamos que cuidar muy bien porque Ujú. era asegurarte que realmente habías terminado de filmar todo, que realmente tenías todos los planos que necesitabas. Entonces sí había como que todo un mismo lenguaje entre todo el equipo. Ese es el Sí, universo 1 y todos sabíamos que era el universo 1. Y el universo 1 es de este color, Ray viste así, Linda viste así, Patty viste así. Entonces, todo estaba bien etiquetado, ¿no? Para todos entender que era universo 1, que era universo 2, 3, 4 y así, ¿no? sí, porque sí me imagino que debe ser muy complejo el ponerse a hacer todas las tomas y luego que al final te falte una, porque Exacto. tienes que estar consciente de que el set que tienes ahorita se va a destruir porque ya va a ser el otro universo. No, y además, Eric Díaz, si recuerdas en la película, bueno, todos los personajes, pero Eric Sí. sale con el cabello corto, luego sale con el cabello más largo, luego sale más Eso me llamó barbado, mucho la menos atención. barbado, Es ¿no? de las cosas que decía, ¿cómo chingados lo hicieron?
porque sí, en un universo sale él con la barba, así como la traigo yo, más larga, crecida, bueno, más corta, y luego en otro sale sin barba, o con exacto, barba más corta y más arreglada, y luego con el pelo largo. ¿Cómo exacto. manejaron eso? ¿Le ponían prostéticos o No, se dejó en el caso crecer? de Eric, no, en el caso de Eric fue organización, ¿sí? O sea, semanas antes, Eric, déjate crecer el cabello, déjate crecer la barba lo más posible. Y lo primero que filmamos fue esas escenas, donde él está con el cabello más largo y con la barba más larga. Y ya que estábamos seguros Ah, que no íbamos a necesitar nada más, ya se cortó el córtate. cabello y se rasuró y lo empezamos a mantener así y se le cambiaba el peinado conforme era el universo correspondiente. Entonces ese fue trabajo de la productora para hacer un plan de rodaje lo mejor organizado posible, Me imagino que eficientando tenían un pinche todo. pizarrón con papelitos Sí, pegados, ¿no? sí, así tal Y con cual. un hilito rojo, con un hilito Este, rojo como el vato del meme, güey, que sale de que, ¡ah! sí, o sea, tenía maquillaje, vestuario, los de dirección de arte tenían ahí todos sus papeles y sus notas bien documentadas, sus fotografías, todo para que no nos perdiéramos en nada de eso. Y en las chicas fue algo parecido también, o sea, ahí con Patty sí se usó peluca, en el caso de Linda también, y también Linda se corta el cabello, o sea, no vamos a decir spoilers, pero también se corta ella el cabello. Pero bueno, todo tenía que ver con una organización para que se diera un Ok, rodaje con la mejor continuidad posible, ¿no? ok. Oye, ¿y en qué año grabaron? ¿En qué año fue la filmación? Mira, esto es otra cosa también interesante porque se filmó en el 2020. Nosotros, Sí, me di cuenta por las escenas de hospital, sí, porque todos andaban con el con el cubre. cubrebocas, ¿no? Entonces nosotros Pero, teníamos, ¿cómo fue hacer una producción en ese año tan caótico, güey? pues, caótico porque nosotros pensábamos filmar en mayo del 2020, pero nos gana la Bestia, pandemia güey. el marzo. Hijo de su madre, güey. Y pues detuvimos todo y lo que hicimos, bueno, fue, se cierran todos los rodajes en el país Ujú. y Se cierra todo, se güey. cierra todo y los actores pues también se quedan sin trabajo, todos nos quedamos sin trabajo. Entonces lo que hacíamos era juntarnos una vez a la ¿Videollamada? semana en videollamada por Zoom a ensayar. Y ensayábamos con los actores. Así ese fue nuestro contacto durante semanas y semanas y semanas. Eso también ayudó a que el plan de rodaje fuera todavía mejor revisado. Se tomaron decisiones de locaciones obligadas, ¿no? Y se armó un plan de rodaje pensando en que iba a ser holgado los tiempos, no podíamos estar 12 horas trabajando juntos por las mismas razones del COVID. No podíamos ser 50 personas, teníamos que ser menos. Entonces, digamos que nos orilla la pandemia a organizarnos todavía mejor. Cuando finalmente se abre este semáforo naranja-verde, nos lanzamos a filmar en octubre. Y pues todavía había incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Los actores y Todavía no yo, había vacunas, güey. no había vacunas. Los actores Ni y yo tratamientos, güey. estábamos en un Airbnb, y Estaban aislados. estábamos aislados. Y como te decía, en esta casa, que era la locación, también había un crew que eran de Obregón, que fueron a Hermosillo, y ellos estaban hospedados ahí. Entonces, digamos que todo el equipo estaba aislado. Entonces, si tú vivías en Hermosillo, pues salías, filmabas y te regresabas a tu casa y era lo único que hacías. Entonces vivíamos en una burbuja, y lo inquietante del momento es de que nos dábamos cuenta cómo el mundo estaba cayéndose a pedazos fuera Estaba de esa, patas para arriba todo. estaba fuera de esa burbuja y nosotros estábamos haciendo lo que más amábamos en ese momento, que era hacer cine. Ah, Entonces mira, llegó mi papá. era Buenas una noches, papá. locura. Buenas noches. Y era una locura eso, ¿no? Pero también alimentaba el rodaje
de una manera muy linda porque yo y los actores, bueno, todo el mundo, pero nos íbamos a la casa y Ujú. cenábamos y platicábamos de la película y platicábamos de la siguiente escena. Pues no tenía ¿Qué nada va, más que hacer, ¿no? qué va a pasar al día siguiente? Platicábamos lo que iba a pasar al día siguiente. En la mañana nos levantábamos haciendo eso. En los ratos libres ensayábamos ahí en la casa. Entonces, era hacer eso. Era hacer eso. Y eso, creo yo, nos mantuvo vivos. Nos mantuvo vivos a mí y a todo el equipo. Y se Nadie se contagió creó. del crew. En ese momento no. En ese momento no. Sí hubo unas, ¿cómo se llama? Chequeos que también nosotros a lo Por que seguridad. estaba en ese momento vigente o se decía que era recomendable, lo hicimos, pero no sabíamos por dónde. Entonces los actores, el director de foto, la productora, yo, con el isótopo que te metían este isótopo Se en siente la horrible. nariz. ¿Ves a Dios? Sí, sí, sí. Entonces nos hicimos esas pruebas, y así, o sea, entonces terminamos el rodaje y pues fue muy lindo porque fue una experiencia única y no se va a volver a pasar porque los rodajes no son así. O sea, los rodajes donde puedas respirar la película, vivir la película casi las 24 horas del día, menos cuando te duermes, o sea, es muy raro, ¿no? O tener esa conexión con tus actores como lo tuvimos nosotros, que nos hicimos súper amigos después de esto, pues no es normal, o sea, no es la normalidad, digamos, ¿no? Sí, lo Y, normal es que vas, actúas y luego para tu casa o sí, para este. o el crew va y hace lo que tiene que hacer como una maquila y hace las cosas y ya, ¿no? Entonces, Mm. aquí había un compromiso de amor al proyecto, entonces yo creo que eso ayudó bastante a la película. Y qué bueno que no Okay. filmamos en mayo, porque creo yo que si hubiéramos filmado en mayo nos hubiéramos perdido de todos estos meses que tuvimos de preparación Ujú. que abonó positivamente al proyecto. Oye, ¿y cuánto duró el rodaje? ¿5 semanas? 5 semanas. Sí se adecuaron. Sí, Sí se cinco adecuaron al semanas, se este. adecuaron tal cual. Terminamos la primera semana o segunda semana, si no me equivoco, de noviembre del 2020. Y pues de ahí ya vino la depresión y la cruda después de esos momentos donde nos quedamos sin financiamiento, no teníamos cómo postproducir la película. Entonces fue No, otra pues, vez tener que buscar los mecanismos para hacer la postproducción. no, pues como todo estaba parado, todo el mundo decía, no, Además, ahorita ¿por qué voy a invertir? claro. O cómo voy a, antes del 2020 era todo de que sí, ahorita te financio, ahorita te doy esto, y de repente, Ujú, pum, llega el putazo mundial y claro. pues, ahorita, pues, como que invertir en cine no estamos muy bollantes ahorita. Ujú. ¿Y ya encontraste en el 2021 financiamiento para la postproducción? Lo que hicimos fue volver a aplicar al estímulo fiscal. Bueno, aplicamos también a los fondos federales para apoyos de postproducción. Bueno, primero había que editar un primer corte. ¿Ese tú lo Lo, editaste? lo editó Denise. Denise, ella armó todo el primer corte. A la película le sobraban todavía media hora, le quitamos a la película. O sea, la película duraba casi 2 horas. Entonces, pero bueno, eran sesiones de edición, me sentaba junto con ella, quitábamos cosas, negociábamos. Ella me decía, yo quiero quitar esto, yo decía, no, yo quiero quitar esto. Bueno, yo te dejo que quites esta escena, pero mejor deja esta. Entonces era un trabajo creativo también el montaje y pues las características que tiene la película, tú ya la viste, Ujú. entonces es un trabajo de edición pues muy particular. Sí. Entonces eso sí nos llevó pues 3 años, 3 años para tener la película terminada 100% en nuestras manos. Y ahora una vez que ya estaba terminada en el 2023, ahora sí queremos mostrarla a través de festivales. Ok. Fuimos al Festival de Guadalajara, tratamos un servicio para hacer ruta de festivales, mandamos la película a un chorro de festivales y finalmente la película fue seleccionada en noviembre del 2023 para un festival en la Ciudad de México. Y ahí Ujú. fue donde fue su premier mundial, ¿no? En la película.
Le fue bien, tuvo una mención honorífica como mejor largometraje internacional y ya de ahí pues nos fuimos a ruta de festivales todo el 2024. Ok, anduvieron en todos los festivales posibles, Los ¿eh? que, los que nos aceptaban, ¿no? O sea, porque entras a Sí. selección y te digo, mandamos a decenas de festivales y hasta ahorita van 6, 7 ¿Cómo, festivales. cómo es mandar al festival? ¿Mandas el archivo como tal? O, Mandas la película, total. Mandas la película y la ven y ya. Pagas ok. también, la mayoría de ellos. Pagas La- una inscripción. en la mayoría pagas una inscripción. Y el Ujú. pagar la inscripción no significa que te vayan a aceptar o no. No significa nada. Ok, ok, sí, porque mucha gente no sabe eso, de que eh, tienes que invertir también en el Sí, momento de meter a festivales, es, es invertir. es invertir. Depende del festival, depende, todo eso tiene un costo. Hay unos festivales que cuestan más, otros menos, otros que son gratuitos, dependiendo el tipo de festival o dependiendo los intereses del festival, pero bueno, haces todo este trabajo de investigación que es todo un caminar. Pero bueno, la película estuvo el 2024 en festivales, en salas Ujú, alternativas. Por medio de un festival se pudo llegar a la Cineteca Sonora en Hermosillo el año pasado. Ahí estuvo ok, también por medio de un festival. Digamos que fue la primera vez que lo vio un público sonorense, la película en la Cineteca Sonora. ujú. Y lo que nos faltaba pues era el estreno comercial que finalmente se dio ahora el 13 de marzo. Es un caminito muy largo, ¿no? Muy, muy largo. Y nosotros intentamos todo, o sea, intentamos a través de agentes de ventas, a través de distribuidores, a través de los mismos festivales, intentamos muchísimo y terminamos nosotros mismos siendo el distribuidor de la película. Ok. Oye, ¿y cómo es meter una película? Es una película independiente, ¿no? Porque pues ustedes lo hicieron independientemente con el estímulo fiscal. Pero ¿cómo es el meterla a Cinépolis o meterla a los cines en general? ¿Tienes que enviarla a los cines? ¿Hemos participado en tal festival? O... Sí, mira, hay muchos caminos. Puede ser a través de agentes de ventas, puede ser a través de un distribuidor que mete tu película junto con otras películas. Meten Eh, paquetes. sí, pero tú tienes que llegar primero con el distribuidor, ¿no? Ujú, En el caso nuestro, la película la recomienda un distribuidor a la cadena Cinépolis. Eso nos permitió a nosotros eh, hablar directamente con Cinépolis y decir, ¿sabes qué? Voy a distribuir mi película, no tengo para sacar 600 copias, tengo para sacar 3, 4, 5 salas, y queremos ver si te interesa ese tipo de posibilidades para presentar nuestra película. Dijeron que sí. Entonces, con Cinedot, que es la otra cadena, fue algo parecido también. Por medio de un festival, ya la ujú. película ya había estado ahí en Cinedot, entonces nosotros lo que hicimos fue, por medio de ese festival, ver la posibilidad de que, porque ya había estado la película en esas salas, que pudiera estar, pero en otras ciudades, porque había estado en la Ciudad de México, que pudiera estar en otras ciudades. Y como Cinedot son menos ciudades, nos parecía interesante ver estas ciudades. Cinedot no lo conozco. ¿Es más chico que Cinemex o como? Sí, mucho más chicos, o sea, son creo 10 ciudades, tiene 10 Ok. complejos en todo el país, más o menos. Entre ellos está Tijuana. Mm. Entonces, y así fue como llegamos con ellos. Obviamente, bueno, la película tiene que reunir ciertas características de calidad, en técnicas y todos los permisos necesarios para poder Sí. estar en una sala comercial. Oye, una pregunta, justamente con eso de que, con lo que cerraste de la Uh -huh. calidad de cine, ¿te piden específicamente que sea grabada con tal y tal cámara, así como Netflix? Porque creo que en algún momento me tocó ver por ahí que decía Netflix, de que, mira, para producciones de Netflix tiene que ser grabadas con esta cámara. Si no, no te la aceptamos. A menos que, a menos que sea otra cosa. Pero si vas a proponernos algo para nuestra plataforma, tienes que grabar con estas especificaciones de Uh -huh. cámara. Si no, no. En el cine no es tanto así. No, no, no es así. Te piden la copia con ciertas características, ¿no? Te piden De un, exportación.
Ajá, te piden un archivo digital, en este caso un DCP, y ya. Entonces, un DCP ya reúne las características técnicas en sonido, en formato y todo, para que la película se pueda proyectar en las salas. Ok, oye, una cosa. Ahorita que clavabas de decías de que podías invertir en copias y que sacaste 5 copias para Cinépolis, ¿no? Ujú. O 5. Bueno, Una nosotros, copia, sí, dime, perdón. sí, lo que quiero ver, porque me está diciendo que tú exportas un archivo digital en TCP, punto TCP, ¿no? Que es No, el que ponen en... es un disco duro que trae varios Sí. archivos y ese disco duro es el Digital Cinema Package, o sea, DCP. Uh-huh. Ok. Entonces, cuando tú hablas de copias, porque mucha gente podría pensar, pues sí, estás hablando de que tu película la editaste en la compu, güey. ¿Cómo estás hablando de copias? Eso era antes cuando tenían las proyectoras que era físicamente El carrete de cinta, cine. Ajá. la cinta, pero bueno, una copia ahora es un disco duro, lo que me estás diciendo. Exacto. Una copia es un disco duro, Es un hardware. o una USB grande, ¿no? Es un hardware, pues. Exacto. Entonces, esta es una copia y pues te cuesta el disco duro y te cuesta el copiado. Porque no es un copiado de que copy-paste, ¿no? Se copia a través de un programa diferente, ¿no? Entonces, esas copias pues tienen un costo. Ahora, si tú vas a querer salir con 600 copias o más, porque vas a lanzar tu película a nivel nacional, muy probablemente te convenga un servicio de transmisión satelital. Entonces, hay laboratorios o productoras, postproductoras en México que a tu película la suben a un FTP o a una liga satelital y ellos te ofrecen el servicio de mandarla a Cinépolis o Cinemex, dependiendo las ciudades que tú quieras, pero es un costo, ¿no? Y Satelital. exacto. Entonces les llega por FTP a las salas, a las 600 salas que tú quieras mandarla. Pero si será por satélite, güey. O así Pues nomás se llama. así le llaman, ¿no? O sea, la verdad no sé si haya Porque un mucho, satélite porque mucho del internet que usamos ahorita, por ejemplo, ahorita nos estamos conectando, uh-huh. Está llegando, por ejemplo, ahorita nuestra señal que estamos aquí en StreamYard, se está mandando el server de Facebook y luego ya de ahí se transmite a la plataforma, pero Uh-huh. todos por cables físicos. Sí, Y ya ellos le de llaman transmisión satelital. No sé si interviene qué tipo de okay. satélite, no sé, pero lo que sé es que es un Servicio envío que donde lo electrónico, distribuyen a todo. lo distribuyen todo automáticamente y Okay. los cines ya lo bajan tu película. Entonces, pero nosotros no podíamos salir con 600 copias, que es, digamos, como el número mínimo para ese servicio, que te Okay. conviene. Que O sea, también porque es dices costoso, tú, ¿no? porque tiene un costo, ¿no? Entonces, desconozco exactamente el costo real, pero sí tiene un costo donde si yo no voy a salir con 600 salas, pues no contrato ese servicio, mejor con mis copias de disco, ¿no? Los voy llevando a las diferentes salas donde vaya a estar la película. Ok. ¿Y eso automáticamente lo manda a Cinépolis o tú lo llevas personalmente o cómo? ¿Te refieres físicamente? Sí, las copias, pues. Físicamente, tú las mandas por paquetería o vas tú y lo dejas. El de aquí yo fui y lo dejé ahí. Así. Órale. Órale. Entonces, ya que deje de estar aquí en el Cinépolis de Obregón, ¿lo vas a llevar tú o lo vas a enviar a otro cine No, tú en vas, otra lo ciudad? llevas, descargan tu película y ya te regresan el disco, ¿no? Ah, te lo regresan. Sí, claro, pues es tuyo. Ah, ok. Ellos lo guardan. Ellos descargan a su servidor la película. Ah, ok, ok, ok. Oye, está muy interesante eso, porque pues es algo que no se ve, ¿no? Porque tú llegas directamente con tu disco, así como si fuera el USB, ¡tac! Y Ajá. vámonos. Sí, sí. Ok, oye. ¿Y como cuánto pesa el archivo de una película? Como cuánto, no sé. Soy muy malo para recordar gigas y teras y todo eso, la verdad. Ah, ok, ok. Me imagino que debe ser muy pesado, ¿no? Porque la calidad que se porta en pantalla es muy grande, ¿no?
Okay. Oye, y bueno, el estreno de la película por primera vez fue aquí en Obregón y en las salas de aquí de Sonora, ¿o dónde? Sí, en Obregón, en Hermosillo y en Tijuana. Eso fue el 13 de marzo. Y debido a que tuvo buena respuesta ese primer fin de semana, la película duró un segundo fin de semana y por eso la película aquí en Obregón y en Hermosillo va a seguir hasta este miércoles. No nos han dicho si va por otro fin de semana o un tercer fin de semana, probablemente no, tal ¿Eso vez te ya lo dice el cine? nos lo dice el cine si la película continúa o no. Entonces, si no continúa, pues ya es la última oportunidad para verla en Obregón este miércoles. Entonces, para que aproveche la gente, si nos está viendo, vayan al cine antes de que quiten la película. No depende de nosotros, de mí. Uh-huh. Entonces, pero en Nogales, perdón, Navojoa se va a ver la película a partir del 27 de marzo, una semana. Y en Guadalajara, y también regresa a Tijuana, a Cinedo. Ok, ok, ok. Entonces, en Navojoa ya hay Cinépolis, ¿verdad? En Navojoa ya hay Cinépolis, sí, en Plaza de Hierro. Ok, ok. Entonces ahí ya se va a poder estar viendo. Y así van a estar yéndose a distintas salas y a Si nos distintas. permite el cine, sí, o sea, todo depende de los resultados como vayan dándose. Si Navojoa y Guadalajara le va bien, pues el cine va a tener interés en abrir otra ciudad en otro lugar, claro. Esperemos que sí. Ok, ok. Digamos que es Y una forma un poco distinta a como normalmente se distribuye o nos exhiben las películas. sería una distribución asimétrica, porque Mm, es algo porque, así. por ejemplo, tenemos la guerra, pues, o los confrontamientos bélicos, que los confrontamientos bélicos tradicionales son de que ataco esta ciudad, ataco esto, envío mi ejército para allá para acá. Y muchas veces cuando hay guerrillas contra ejércitos, ellos hacen una acción aquí, otra acá y otra acá, y esa es la mentada guerra asimétrica que le dicen. Entonces sería una Okay. distribución, como lo entiendo, sería una distribución asimétrica de ustedes, de que no distribuyo en todos lados porque para esa estrategia tendría que tener, no sé, tantos millones para comprar las 600 copias. Exactamente. Sí, sí. Entonces, hago una acción aquí, otra acá y otra acá, y eso ya simétricamente va llegando para ir abarcando más terreno o más mercados, ¿no? Y Sí, dependiendo de la respuesta es como vas viendo, ¿no? exactamente. Okay. De eso se trata. ¿Y en CDMX no la piensas estrenar en algún momento? Sí, o sea, ya estuvo como te digo, estuvo en esta ruta de festivales, estuvo en una muestra de tour de cine mexicano que se llama, y estuvo Uh-huh. en 10 ciudades de México, entre ellas la Ciudad de México. O sea, ya estuvo en salas de Cinemex, pero por medio de esta muestra, y estuvo Ah, en Cinemex. más de un fin de semana. Pero como está por medio de una muestra, son películas que no se publicitan tanto, o sea, el espectador, si no sabe de ese festival, pues no la va a ver. Entonces, pero aún así, pues estuvo este recorrido, ¿no? En realidad se suman 19 ciudades ya donde ha estado la película, entre ellas la Ciudad de México. Aún así, sí queremos estar en la Ciudad de México. No sabemos todavía si va a ser por medio de alguna cadena comercial o de alguna sala alternativa, que también son cadenas comerciales, pero distintas a Cinépolis, ¿no? Pero vamos a Hay ver, pero demasiados cines allá, ¿no? sí, hay más opciones. Eso está padre, está muy bien. Eso está chido porque me ha tocado ver, sigo yo en el TikTok a una muchacha que hace reviews de salas de cine. Y yo vi que decía, no, que la sala de Cinépolis de tal parte, la sala de Cinépolis VIP. Y lo dije, bueno, pues, la sala de Cinemex. Y luego de repente dijo, la sala del IMSS. Y yo, cabrón, ¿cómo que el IMSS tiene un cine? Y Sí, luego la sí. sala de Cines Pablo, güey, creo que se llamaba uno que. Uh-huh. Y nomás es un cine y ahí tiene sus películas y de repente tiene estrenos. Y ya después comencé a ver que ponía muchas más salas y luego Claro. que estaban muy baratas o que estaban unas que tenían un servicio mejor que el de Cinépolis Sí, o y sea, sí hay. es Nosotros demasiada oferta, ¿no? sí ya estuvimos en salas alternativas como en el Secut en Tijuana está una sala que se llama Carlos Monsiváis.
ahí estuvo la película también. Justo antes de estar en Cinedot, en Tijuana, estuvo ahí en la sala Carlos Monsiváis también. Qué gran nombre para una sala, ¿no? Sí, sí. Pues así las cosas, Sí, Fer. perfecto. Oye, y bueno, después de La vida en gris, ¿qué viene para ti? ¿Tienes algún proyecto ahí enlatado? ¿Algo en lo que ya estés trabajando? ¿Parte de ese guión de terror? ¿O ya Aparte, estás en la preproducción de algo? sí, estamos en etapa de desarrollo de un segundo, lo que va a ser nuestro segundo largometraje. Esperemos que las cosas se den para poder filmar este año. Si todo sale bien, si nos favorecen los programas y demás, y la gestión de los recursos se nos da, filmaríamos este año por ahí en octubre, noviembre. Ok. Oye, ¿y cómo ha sido la respuesta de la gente para la película en todo este tiempo? Eso me faltó. Pues mira, pues así como te he dicho, ¿no? Yo creo que depende el momento en el que esté viviendo el espectador, le mira distintas cosas a la película y eso a mí me encanta, ¿no? Es una película que es completamente entendible que no es para todos los gustos, como cualquier película y como lo es el arte en sí, ¿no? O sea, eh, no es una película comercial, no es una película sencilla. Yo creo que es una película que confronta. En sí, la gente se da el momento de un espacio de reflexión. Se puede ir por el lado que te digo de todo este planteamiento científico, metafísico de los universos paralelos, que a lo mejor ya antes lo han visto en documentales o en otras películas. Pero también está esta reflexión filosófica de la vida, la reflexión sobre la existencia humana, ¿no? Y el rollo psicológico, ¿no? De las enfermedades mentales, de la esquizofrenia, de la ansiedad y todo esto, ¿no? Y eso está padrísimo y algo que a mí me gusta mucho o trato es de compartir con la gente. Yo traté de ir a las salas en ciertas funciones cuando tuve chancita para ver a la gente, poder platicar con ellos. Entonces, hay gente que quien menos te lo esperas te hace toda una reflexión sobre la película y dices, es justo lo que yo quería decir. Nunca me imaginé que esta persona lo pudiera lo pudiera haber visto, ¿no? Estuvo en el Festival de Ciudad Madero, allá lo vieron unos chicos de Reynosa, Tamaulipas, vieron la película y quedaron encantados con la película, súper conmovidos, súper emocionados. Siento también que este público joven mira la película de manera diferente a un público más adulto. Y así, o sea, no vamos a ver la misma obra cada quien. Y eso a mí me parece fabuloso. Órale, qué interesante, ya que has Pues visto tú acabas de decir que la respuesta. tu papá vio la película de manera distinta como tú nunca te lo hubieras imaginado. Sí, no, sí, es súper, es, es distinto para cada persona y pues se puede estar, cada quien ve un mensaje diferente, como te digo, estamos esperando para volverla a ver. Oye, Claro. ¿y la piensas mandar a alguna plataforma ya que termine su ciclo en cine Sí, comercial? después del ciclo de cartelera de salas de cine, pasaremos ya al ciclo de renta, venta de la película y poder llegar a un streaming, claro que sí. Para que ahí Renta. sí la gente pueda ver la película cuantas veces quiera. Tú puedes rentar cualquier película si quieres, Pero online. ¿cómo rentarla? ¿Con las rentas? En Amazon Prime tú puedes rentar películas, Ok, 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 ok. en iTunes, Claro Video y todos estos puedes rentar películas o comprar. Exactamente, sí lo he visto. Nunca lo he hecho, ¿eh? Bueno, Yo, pues yo en cuando internet esté la vida en gris. yo en internet tengo una varita mágica con la que digo, tengo ganas de ver esta Okay, película. Rebelio, digo. Y de repente okay. encuentro de todo, güey. Claro, me imagino, sí. Sí, oh,
Oye, pero bueno, volviendo a lo que te preguntaba hace rato, entonces ya tienes una preproducción de algo. Está en etapa de desarrollo, que estamos ahorita en el momento de la gestión de los recursos para la película. Ajá. Ok. ¿Y, ¿Y de qué género sería? ¿O no puedes decir nada? Preferiría no decir mucho todavía. Perfecto. Hasta Perfecto. ya decir, vamos a filmar. Perfecto. Mira, aquí está Nancy. Estamos atentos a tus futuros proyectos. Ojalá sigan apoyando todos estos estímulos para poder disfrutar de trabajos independientes como el tuyo. ¿Vale? Hay gente que quiere estar pendiente. Muy bien. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, José. Ha sido un gran episodio. Muchas gracias a ti. Pues ha sido una conversación muy, muy interesante. Me hiciste viajar al pasado. Qué bueno, así como el protagonista. Sí, así como el protagonista que brinca entre universos. Y pues que la gente que nos esté viendo, que haya aguantado 2 horas de nuestro parloteo. Perfecto, muchas gracias a todos. Que la conclusión es vayan al cine antes de que quiten la película La Vida en Gris, y que sigan La Vida en Gris _ en Instagram para que se enteren de más noticias, de dónde más va a estar la película. Y si ya la vieron más de una vez, chéquense los 10 tips para descifrar La Vida en Gris, para generar toda una discusión sobre la película. Y búsquenos en Letterboxd, dejen ahí su mensajito, dejen sus quejas también, ustedes escriban lo que quieran, también exprésense. La película. Exprésense, claro que sí. Sí, es lo importante del arte, ¿no? Generar una reacción en la gente, o un sentimiento. Eso es importante. Pues ya tenemos 2 horas 7 minutos, que ni siquiera he sentido, estoy embobado aquí platicando contigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y pues que pases una excelente noche. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, estas 10 personas que están conectadas todavía por aquí, también a las personas que lo van a ver ya ya que quede ahí en Facebook o resubido en YouTube, donde se respaldan estos programas, ahí en youtube.com, muchas las podcasts, ahí nos pueden encontrar. Y pues que pases una excelente noche, José. Buenas noches. Éxito con la película, Gracias. Buenas noches. Éxito a todos. Buenas noches. Bye. Y nos vemos en la siguiente semana aquí en Ucharas Podcast con nuevas historias, nuevas entrevistas y nuevos personajes. Goodbye. Let's go.